Buenos días y bienvenidos a nuestro culto, nuestra iglesia esta mañana. Good morning and welcome to our church this morning. Veo algunas caras que yo no conozco, así que si están visitando, que se sienten que están en casa. So we have some visitors that are with us this morning. If you're visiting with us, may you feel welcome to be a part of our service and a part of our church family this morning. Vamos a comenzar con otra pequeña oración. So let's begin with another, open our service in prayer. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias porque cada día que nos das es una bendición. De estar aquí, de estar vivo, de estar en la presencia, no solo tu presencia, sino la presencia de nuestra familia. Gracias por tu palabra, por quién eres, que podemos acercarnos a ti y conocerte más. Gracias porque tú eres bondadoso, que eres lleno de gracia y de misericordia, que eres fiel. Y gracias porque estás cerca y siempre escuchas nuestras peticiones, que nos conoces y que podemos confiar en ti y esperar en ti, que siempre estás obrando en nuestra vida. Como antes pedimos que tú estés ahora con la familia de Sheila, de los hijos, que lo guardes, que sientan tu paz, que sobrepase todo. Y gracias por esa promesa que podemos estar en tu presencia si no estamos aquí, si en el caso de Eusebio, que hay esa certeza que ya ha visto tu paz, que ya ha estado en tu presencia. Y gracias por esto, que podemos vivir nuestra fe con confianza. Así que ponemos este culto en tus manos y ayúdanos con esto a seguir creciendo nuestra fe para conocerte más. En el nombre de Cristo, amén. Heavenly Father, Lord, we thank you for this morning. We thank you that everything that we have this morning, including that you, everything is a blessing and everything comes from you. Lord, we thank you that we can be here in your presence. We can be here among family, Lord, that we are all brothers and sisters in Christ. We thank you for the hope of salvation, the hope of eternal life. Lord, as we think of Eusebio, that's already in your presence, Lord, celebrating and worshiping you. We pray for his wife, Sheila, her family, his family, their children, Lord, that you would be with them and that your peace would pass all understanding. We thank you that you are a God that is good, that is merciful, and full of grace, Lord. Thank you for this promise and this certainty, Lord, that as we come closer to you, your Holy Spirit works in our lives and we grow and we mature in our faith. Thank you for this promise to rest in you and to be still and know that you are God. So we put this service in your hands this morning, and may it be a blessing, and may we apply this to our lives and in this week in your name. Pues vamos a comenzar nuestro culto esta mañana en oración como siempre. So we're going to begin our service this morning with worship. Y de paso al equipo de alabanza a subirse y vamos a ponernos de pie. So y vamos a cantar Es Exaltado. So let's begin our service this morning as the worship team comes up. Please stand up and let's together worship the Lord in He is Exalted. Exaltado
la siguiente canción, El Cielo Declara. So we're going to continue singing and worshiping the Lord with the next song, All Heaven Declares. De la iglesia, so we have several announcements for the church. Primero, hoy día es el domingo de Pentecostés. De hecho, el mensaje es del Pentecostés. Es un día también de fiesta en nuestra Federación de Iglesia Independiente de España. Es el día de misiones. Tenemos, donde está Pedro al final, tenemos varias sobres. Entonces vamos a recoger una ofrenda especial y son sobres que dicen misiones, para que si quieren meter tu ofrenda, no es obligatorio, pero si quieren poner tu ofrenda que da paso, que es para misiones, para la fe de varios proyectos que hacemos en España, tú puedes poner tu ofrenda en que sería diferente que la ofrenda habitual. So the first announcement is this Sunday today is actually Pentecost Day. Some churches celebrate the Pentecost. And our federation here in Spain, which is the Federation of Independent Evangelical Churches, today is also called Mission Sunday, so Missions Day. And when we have our offering, this isn't required, but at the back we have some envelopes that say missions. And so if you would like your offering to be designated towards
missions, which would be separate from the regular offering. You can put your offering in this. También como hay invitaciones, si quieren llevar esto para gente, amigos, familia, que se trate de que es la buena nueva, también tenemos esto al final en la mesa. Also in the table at back we have some invitations if you would like to take these as a way of sharing the gospel with some of your friends or family. These would be tracts on tractos, so tracts that you can take and share with your friends or family about missions. Antes de seguir con el segundo anuncio, tenemos un video pequeño en cuanto a este día de misiones por el Piede. Before we have our second announcement, we have a small video that we will project about the Missions Day with the Piede. Nuestra colaboración hasta el momento ha sido en el centro de campamentos Eden Park. La labor que se realiza es de servicio como voluntarios en el centro, en la cocina, con el linaje, alimentación y preparación de mesas y mantenimiento. La ofrenda que vamos a enviar este año a Albania es para la provisión de materiales y equipamiento para el centro de Alomic, de atención a familias y menores vulnerables y con necesidades especiales en Tirana. Este verano tenemos 3 viajes para el proyecto de Albania, del 9 al 16 de agosto, de la cual queda una plaza, y los viajes que ya están cerrados del 16 al 23 de agosto y del 23 al 30 de agosto, donde ya no quedan plazas. Nosotros podemos ayudar y colaborar yendo a capacitar en este lugar a los propios indígenas autóctonos. El foco está puesto en la capacitación de líderes para que sean ellos los que puedan movilizar y alcanzar a estas personas. La ofrenda que este año vamos a enviar a Colombia será para el apoyo a la entidad Missing Call en la dotación de material y recursos humanos para la capacitación bíblica del liderazgo de las comunidades indígenas del Baupés, así como apoyo en el mantenimiento del centro de formación. El viaje del proyecto de Colombia se realizará entre el 21 y el 30 de septiembre. La ofrenda que este año enviaremos a Perú será para apoyo a la entidad Arcoiris Turmanjé en la atención de familias vulnerables y recursos para evangelizar las comunidades quechua cercanas a Huaraz. Entre julio y agosto vamos a organizar un viaje misionero de corto plazo para visitar las comunidades quechua indígenas y saber cómo es la evangelización en estas comunidades y también el trabajo misionero. ¡Saludos! Os esperamos. La ofrenda que este año enviaremos a Senegal será para la construcción y dotación del centro de acogida de menores desamparados y mujeres vulnerables en Tambacounda. Será del 27 de noviembre al 6 de diciembre. Por medio de este vídeo hemos podido conocer,
os pedimos orar por cada uno de los proyectos, poder tener posibilidad de ir a los viajes misioneros. Y ahora toca el momento de dar. Aquí tienes la cuenta bancaria, cuenta del DEM, CaixaBank. Si quieres hacer un Bizum, con el número 13900, especifica en concepto Día de Misiones FIEIRE. Continuamos con más anuncios. So let's continue with more announcements. Este martes, próximo martes, a las 5:30 tenemos nuestro estudio bíblico en inglés que va a estar aquí en la iglesia. So this coming Tuesday, the next announcement is that our Bible study, which is in English, will be this Tuesday at 5:30. Siguiente, que sería el próximo sábado, que es el 30, que también es el Día de Canarias. Hay una excursión unida, porque hay algo en la pantalla, sí, Iglesia de Tenerife, donde este es algo bonito. Yo he estado varios años, de unirnos como iglesias de la Fiede y en Las Lajas para un día juntos. Si están interesados en ir o buscar ir con alguien con coche, pues pónganse en contacto con nuestra pastora Elizabeth. So this announcement is for this Saturday, the 30th of May, which is Canary Island Day. For many years, our Federation of Churches around our island have gotten together for this special day to spend time together. We're going to be in this camping site, Las Lajas. So if you're interested in going or looking for a ride, you can get in touch with our pastor, Elizabeth. El siguiente, el 6 de junio, es el encuentro de mujeres y va a estar en la iglesia de Ebenezer. Si están interesados en ir, pueden inscribirse o hablar con uno de los líderes de la iglesia, nuestra pastora. So the next announcement is on the 6th of June, there is a get-together of women of the church, and it will be held at the Ebenezer Church. If you're interested in going, you can get more information or be in touch with our pastor. Siguiente anuncio. So the next announcement, hoy domingo, como ve, probablemente tenemos nuestro equipo, Miguel y Karina, que es parte del equipo de alabanza, y no están porque están en el retiro de matrimonios. Entonces, oren por este fin de y los que están asistiendo este retiro, que sea de bendiciones para las parejas cristianas de varias iglesias. So as you can see, the next announcement this morning, we don't have Miguel and Karina, who are normally up here as our worship team. They are attending a marriage retreat this weekend, which is something that's every year with several different churches. So please be praying for this weekend, that it be a time of refreshment for our Christian couples from various churches that want to grow in their faith and grow in their marriage. También nuestra pastora Elizabeth no está aquí tampoco, está ministrando la palabra en un retiro de mujeres, donde es orar por bendiciones en su evento y tanto el otro evento de matrimonio. So also, our pastor Elizabeth is not here this morning because she is speaking at a special women's retreat. So please be praying for her, pray for also the marriage retreat for these two things. Y el último anuncio, the last announcement. Vamos a hablar más adelante primavera, este verano, en cuanto a el campamento para niños. Si quieren ponerlo en la pantalla, tenemos el campamento el 16 a 21 de agosto. Como ves, se trata del Indiana Jones, así que va a ser muy divertido. Más adelante se pueden escribir en el web y hay más información. Yo creo que Nazaret tiene toda la información, puedes hablar con Nazaret después. The last announcement is this Indiana Jones is the special summer camp for our children and children around the island. So there will be more information about this camp, which will be the 16th to the 21st of August. There will be information later to be able to sign a child up to be able to attend. And if you have any questions, you can be in touch with Nazareth from the church for more information about that. Okay. Vamos a continuar a adorar al Señor con nuestra diezmos y ofrendas. So we're going to continue to worship the Lord with our time of offering. Y
y vamos a tener un video pequeño de anuncios, and we will be watching a small video of announcements. Oremos, let's pray. Amado Padre Santo, gracias Señor. Gracias te damos hoy, Dios mío Señor, porque nos ha dado un día más de vida, Padre amado. Gracias, amado Padre Santo, porque tú nos amas, amado Dios. Hemos venido, Dios mío, a rendirte adoración, alabanza y gratitud, porque solo tú mereces, Dios mío, toda la alabanza y la adoración. Gracias, amado Dios, porque tomas el control de nuestras vidas. En tus manos estamos, mi Rey, mi Dios. Gracias, amado Padre, porque tú eres nuestro Padre bueno, nuestro Padre que nos ama, Dios mío, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, Dios. Ayúdanos, enséñanos, Padre mío, a buscar tu rostro hoy más que nunca, en estos tiempos complicados, Padre. Pero sabemos que tú estás con nosotros, Padre mío, Señor, y no nos abandonas, amado Dios. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, amado Dios. Gracias, bendito Espíritu Santo, porque nos guías, nos traes, nos llevas, nos recuerdas todas las cosas, mi Rey. Amado Señor, ahora, Dios mío, te doy muchas gracias, Dios mío, por este momento de ofrendar a ti, Señor amado. Ofrendamos conforme a tus misericordias, conforme a lo que tú nos has dado, Dios mío. Nosotros te damos porque tú nos das, Dios mío, Señor, y podemos, Señor amado, Padre Santo, también dar a ti, Señor amado, como dice tu palabra. Señor, enséñanos, Padre mío, Señor, que de lo que tú nos das, nosotros seamos generosos, Padre. Gracias te doy, mi Rey, amado Padre mío, y esta ofrenda sea, Dios mío, dirigida conforme a tu misericordia, Dios mío, para la obra aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Heavenly Father, Lord, we thank you for this offering time. Lord, we thank you that it is an act of worship, and we are giving back to you a portion through our worship as worship of so much that you've given us. Our money, our relationships, our time, Lord, they're all blessings from you, and I thank you that, Lord, that and I ask that we are good stewards of what you've given us, that this money would be used for your glory, that many more people would come to know you and the hope of salvation and the hope of eternal life, and not just eternal life, but abundant life in the here and now. Lord, we thank you for this certainty, for this hope. We thank you that we can worship your name in song. You are exalted, and we praise you, and we give you thanks for so much that you have given us, Lord. So thank you for this morning, time that we can congregate, and a time that we can together lift our voices in prayer and in celebration and praise of you. In your name, amen. Y con eso seguimos con otras canciones que vamos a cantar, dar gracias. Así que pónganse de pie para cantar juntos. So we're going to continue with another song, which is Give Thanks. So please stand up and let's sing and worship the Lord together. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son, the cross of us, and all us.
Ahora, antes del mensaje, tenemos nuestra lectura bíblica. Se encuentra en Hechos 2, a 1 a 13. Y Juan Ramón lo va a leer en español y yo en inglés. And so now we will have our scripture reading for the message. That will be in Acts 2, 1 to 13. And Juan Ramón will read it in Spanish and I'll read it in English. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos de estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Acts 2, 1 to 13. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in his own native tongue? Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God, and all were amazed, perplexed, saying to one another, what does this mean? But others mocked, saying, they are filled with new wine. May the Lord bless the reading of this word. Ahora tenemos nuestro mensaje. Los niños tienen una clase, los jóvenes se quedan aquí para el mensaje. Doy paso a Efraín a subirse y vamos a tener el mensaje. Buenos días. Good morning. ¿Se escucha bien? Do you guys hear? Do you hear me well? Me dijeron que hablara alto, a ver si, porque tiendo a bajar la voz, espero poder mantener el tono de voz para que me escuchen. I usually end up, my voice goes lower and lower as I speak, so hopefully I will speak loudly and you will understand what I'm trying to say. Como dijo Joana, hoy es el día de Pentecostés y me gustaría transmitir la importancia, la relevancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo que estaba en la mente de Dios desde la antigüedad y es la continuación de la obra de Jesús hoy en día. As we said at the beginning, today is the day of Pentecost, and this morning in the message, he wants to convey the importance of the Holy Spirit in our lives. This is something that has been on God's mind since ancient times, and it is a continuation of the work of Christ on earth. Tristemente a veces enfatizamos solo al Padre
y a Jesús, a Jesucristo, pero en algunos entornos tenemos dificultad para comprender, para relacionarnos con el Espíritu Santo. Sadly, we often tend to emphasize either the Father at times or Christ at other times. But in our culture, we actually find it more difficult to understand and relate to the Holy Spirit. Y espero que esta pequeña reflexión nos ayude a acercarnos más a Él y a tenerlo como parte de nuestra realidad. So I hope that this brief reflection this morning will help us to grow closer to Him and bring Him into our lives. Lo que sucedió en Jerusalén no fue una improvisación, formaba parte del programa de Dios y era algo necesario. De hecho, Jesús mismo le dijo a sus discípulos que esperasen en Jerusalén para recibir al Espíritu Santo. So what happened when we're reading Acts in Jerusalem was not just an impromptu event. It was part of God's plan, and it was necessary. Jesus himself had told his disciples to wait in Jerusalem and receive the Holy Spirit. Por eso quiero empezar con 3 textos del Antiguo Testamento que tienen que ver con lo que sucedió ese día de Pentecostés en medio de los discípulos y de toda la gente que estaba allí. Y resaltar que era necesario e importante que eso sucediera. So what I want to start with this morning is to look over 3 passages of the Old Testament that relate to what happened on this day, the Pentecost day, and highlight that it was necessary and it was also very important. El primero es Joel 2, del 28 al 32, y es el más evidente, porque Pedro mismo, que predica ese día, cita de memoria probablemente ese texto para hacerles ver que estaban sucediendo esas cosas. So the first passage we're going to look at is found in Joel 2, 28 to 32. And this is the most obvious passage. For in this day, Peter, for this sermon, he says that Joel's prophecy, the prophecy we're going to read, was being fulfilled at this very moment. El texto dice así, y después de esto, el texto de Joel, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, Jehová, será salvo, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. The prophecy of Joel says, "And afterward I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, men and women, I will pour out my spirit in these days. I will show wonders in the heavens and on earth, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned into darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls." Hasta aquel momento, el Espíritu de Dios venía sobre una persona, estaba un tiempo en él, y Dios usaba a esa persona a través de su Espíritu. Joel anuncia que el Espíritu de Dios vendría de forma definitiva, no temporal como hasta ahora, a todas las personas a quien él iba a llamar. So until now, as we see in the prophecy, the Spirit of God, the Holy Spirit, would fill certain people and would use them for His purposes, His works at certain specific times. But Joel announces that the Spirit later will come upon anyone and everyone who calls on the name of the Lord. Cuando la persona era llena de ese espíritu, lo que pasaba es que colaboraba con lo que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo, en la humanidad. Y esto implica algo para como iglesia, porque cuando el Espíritu viene a toda la iglesia,
partir de aquel momento implica que la iglesia también tiene esa función de participar con Dios en lo que Dios está haciendo en medio de este mundo. So when the Spirit was with somebody, we see in the Old Testament, it meant that that person was working or collaborating with God. He was working alongside of them, God was, and participating then in God's plan, His work, His life. And so what we see then is now this calling for the entire church, our church, us, we can participate directly in the life of God. El segundo pasaje es Isaías 44 del 3 al 5. Este pasaje no se cita realmente en Hechos, como que se cumplió la profecía, pero cuando lo leemos nos damos cuenta de que sí está pasando algo que se dijo en ese pasaje de Isaías, y sobre todo en el aspecto de cómo el Espíritu crea vida. So what we're going to see now is the second passage, a prophecy of Isaiah 44, 3 through 5. And this is a passage from Isaiah, which isn't cited in the New Testament, in Acts, but it's a prophecy of the coming of the Spirit. And it's clearly a reference to the work of God and His Spirit in creating life. Isaías profetizó esto: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. As Isaiah says, "For I will pour water on the thirsty land, streams on a dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. They will spring up like grass in a meadow, like poplar trees by flowing streams. Some will say, I belong to the Lord. Others will call themselves by the name of Jacob. Still others will write on their hand, the Lord's, and will take the name of Israel." De alguna forma lo que profetizó Isaías se cumplió cuando Israel volvió de Babilonia a Israel, pero todo lo que aquí se describe no es un cumplimiento, no es completo, y la acción del Espíritu Santo tenía que seguir dando vida y seguir dando fruto, que empezó con ese día de Pentecostés. So what Isaiah is talking about is not a current restoration, but a future restoration of Israel, and that it was partially fulfilled at that time, and it's not yet completely fulfilled. And so the Spirit's life-giving and fruit-bearing work continues, and this is evident. Además, no nos dice el Nuevo Testamento que somos sellados con el Espíritu, como si fuese la marca por el que somos hijos de Dios. Y el pasaje de Isaías dice: este dirá, yo soy de Jehová. Es parte de la función del Espíritu reconocernos y que nosotros sepamos que somos de Dios. So also, as we see later, as we think about it, is not the Spirit a seal, which means that we belong to God. And as we look at the passage of Isaiah, it says, they will say, I belong to the Lord, I belong to God. El tercero es Ezequiel 37, vamos a leer solo el versículo 14, pero realmente todo el capítulo es muy interesante. So we're now going to have the third passage, which is Ezekiel 37:14. We're going to read, look over 14, but actually the whole passage is very interesting. Los profetas, además de anunciar que Babilonia vendría y destruiría Judá, también anunciaron la restauración. Y esto es uno de los pasajes que Ezequiel utiliza para hablar de la restauración. Entonces lleva a Ezequiel a un lugar que está lleno de huesos secos. So this third prophecy we might know, it's well known. The passage is when Judah was being conquered, coming back from Babylonia. Several prophets, including Ezekiel, as we read in Ezekiel, there were promises made of restoration, that they would return from exile, that this is a place where dry bones would come back to life. Ezequiel profetiza esos huesos y lo primero que sucede es que se reconstruyen los cuerpos, pero aún esos cuerpos no tienen vida. Entonces Dios le vuelve a decir, vuelve a profetizar, y lo vuelve a hacer y los cuerpos cobran vida. And Ezekiel prophesies then to these bones in the valley. He sees them, prophesies, they form bodies, they come together, although they're still lifeless.
he prophesies again, and then those bodies come back to life. Y al explicar Dios a Ezequiel lo que estaba sucediendo, es que tenemos este versículo, el versículo 14 de este capítulo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. And then God, according to this prophecy, what happens, God explains to Ezekiel what's happening with these bones. He says in verse 14, I will pour out my spirit to you, and you will live, and I will settle you in your own land. And then you will know that I, the Lord, have spoken, I have done it, declares the Lord. Y como sucede con el otro pasaje, es cierto, Israel volvió de nuevo a su tierra, pero ¿cuándo puso Dios el espíritu en su pueblo? Creo que es una referencia a lo que iba a suceder en el día de Pentecostés. And it is true, as we read the Bible history, that Israel did return to their land. But the question is, when did the Spirit come upon its people? It undoubtedly happened at this time. Vamos ahora al texto de Hechos, y vamos a ver también que en el mismo texto, a pesar de esta profecía, vamos a encontrar también otras referencias a pasajes del Antiguo Testamento. So now we're going to go to the text we read earlier, which is Acts. And we're going to see that even in this text of Acts, there are references to Old Testament, going back to the Old Testament prophecy texts. El día de Pentecostés era una fiesta, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En este momento de Pentecostés es una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, es decir, 50 días después del tiempo en el que murió Jesús. Okay, so we're first going to talk about the day of Pentecost, as it said in verse 1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. And this event is known as Pentecost among the Jews. It took place it was a festival, and that was the name, which was celebrated 50 days after Easter, the day in which Jesus was born. En esta fiesta se celebraba que se recogía la cosecha, entonces el pueblo tenía que coger una parte de esa cosecha que estaba recogiendo y entregársela a Dios. And so during this festival, the harvest would be gathered, what was harvested, and a portion had to be dedicated, offered to God as gratitude. Pentecostés no solo es un acontecimiento que representa que recibimos el Espíritu, sino representa también que Dios recoge su cosecha para Él, como algo que Dios había estado haciendo desde hace mucho tiempo, y llegó el momento en el que Dios empieza a recoger su cosecha. And so Pentecost, as we want to explain, is not only this original festival, it's not only a day that the church receives the Holy Spirit, as we celebrate now, it's the day that God begins to gather His harvest and its fruits for Himself. Al final haremos una recopilación de todo esto. Estoy diciendo muchas cosas sueltas, lo sé, y al final espero que encuentren el sentido de lo que estoy explicando hasta ahora. So I'm explaining a lot verse by verse, and hopefully at the end I'll do some conclusions to tie it all together. En segundo lugar, versículos 2 y 3, el viento y el fuego. Dice así el texto: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. And the next thing we see in verses 2 and 3 talks about the wind and the fire. And it says, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven, filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Vamos a hablar solo del viento. No vamos a entrar en el fuego, que tiene que ver con el juicio, pero vamos a quedarnos con el viento. En Ezequiel 37, precisamente, cuando los huesos recuperan esa vida, lo que hay detrás es un viento. So what we're going to do is we're going to focus on the wind. Fire is going to refer to judgment, but let's focus on the wind. And it's interesting when we look at Ezekiel 37 with the coming together of the bones. We saw earlier that the life of the Spirit comes in the form of the wind. La palabra en griego y en hebreo que se utilizan para espíritu significa aliento, viento, aire, el pneuma y rúa. Esa es una palabra original. So when we look at the original word in Greek, pneuma, and in Hebrew, ruah,
And these both mean spirit or it means wind. En Éxodo 19, cuando Dios revela su palabra a su pueblo en el monte Sinaí, lo que sucede allí mientras está en esa revelación son vientos, son tormentas, son movimientos que tienen que ver con el viento. We look at Exodus 19, when God reveals himself to Israel, he's depicted as winds or storms that accompany or come along with his presence. Y Juan, el evangelista Juan, habla del Espíritu como un viento que uno no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. And we see in the Bible, John speaks of the Spirit, that no one knows where it comes from or where it is going. Aquí el Espíritu, en Pentecostés, viene de forma inesperada y sin pedir permiso. Describe en parte el carácter de ese Espíritu, que es acción y que por otro lado no es controlable, no está en nuestras manos. So we see this wind or this Spirit then in Acts 2. It comes unexpectedly, it doesn't ask permission. The nature of this spirit, which is mysterious, it's interesting because our human tendency is we want to try to control, and this cannot be controlled. Es interesante que nuestra tendencia suele ser a la de controlar las cosas que no nos corresponden controlar. E incluso a veces intentamos controlar a Dios y querer que haga lo que nosotros tenemos en nuestra mente. As I said earlier, it's interesting, we try to control what isn't ours to control, including God, who he's directing. And so talking about the wind that moves among us, the Holy Spirit that we can't control. Versículo 4, tercer lugar, las lenguas. ¿Qué sucedió allí? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Okay, so the next thing in verse 4 we see talks about tongues. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Quiero decir dos cosas. Uno, la importancia de la palabra. Lo que sucedió allí fueron palabras. Y es cierto que a veces decimos que Jesús es la palabra. Pero no solo por Jesús, sino la palabra misma, el hablar y el escuchar tiene importancia. Y en toda la Biblia, cuando Dios habla, algo sucede. Y lo que estaba pasando allí era un Dios hablando y sucediendo cosas. So what I want to highlight is two things here. First, the importance of the Word. God communicates to us, to the world, through His Word. Jesus is the embodiment of God's Word Himself, and that is really important. And we need to keep in mind that when God speaks, He is working through His Word. His Word is powerful. Y otra cosa que está sucediendo ahí es lo contrario a lo que sucedió en la historia de Babel. En la historia de Babel, los seres humanos se unieron para rebelarse contra Dios. Dios lo que hace es darle lenguas distintas y los confunde y los divide. And the other thing I wanted to talk about is the contrast, the opposite. As when we see, for example, instead of the word, we see the confusion of the word. When we think of the story of Babel and humanity, the humans rebelled against God, against His word, and what does God do? He scatters, He divides, He changes the languages, and He causes confusion, and He reverses that. Y en aquel momento Dios le da la vuelta, lo revierte, lo cambia la situación y unifica de alguna forma todas las lenguas, porque cada uno escuchaba la palabra en su propia lengua, para unirlos todos allí en Jerusalén, allí en Dios y en Cristo. So from the confusion of Babel, the confusion of the languages, now we see in Acts that God is reversing the situation in a sense because He's unifying all of the languages to come together, people from all nations, all languages, and can understand. Cuarto lugar, Dios vuelve a llenar. Versículo 4 otra vez. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. And we're going to look again at verse 4, and the next point is God fills us once again. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Génesis 1 se describe el vacío, el desorden que había en la tierra y el Espíritu de Dios sobrevolando
sobre ese desorden. Entonces Dios empieza a hablar, como dijimos antes, y empieza a ordenar y a llenar la creación. So what we see, we look at Genesis 1. It describes the world or the universe as dark, chaotic, empty. Spirit of God, what's it doing? It's hovering over the waters, and God's presence is there. And with His Word, and He speaks His Word with His Spirit, this brings what? This brings order and unity in creation. Esa es una de las acciones del Espíritu, llenar. En este pasaje, en los primeros versículos, se dice que se llenó el lugar del Espíritu. Y en este versículo que acabamos de leer, que se llenó las personas, los discípulos, se llenaron del Espíritu. Y Pablo más adelante nos dice que seamos llenos del Espíritu, o que estemos siendo llenos del Espíritu y no de alcohol. So it is that when we think of the Spirit, is the Spirit's work to fill. The passage says that the Spirit filled the place where they were in Acts 2, and that they also filled the people, the Holy Spirit, with His presence. And later on, Paul speaks of being filled with the Spirit. Pablo compara dos cosas que controlan a la persona. Cuando te emborrachas, cuando bebes mucho alcohol, tú pierdes el control de tu persona, ya no controlas tu voluntad, haces lo que te sale, ¿no? Lo curioso es que Pablo no dice no bebas simplemente, dice que seas lleno del Espíritu. El contraste es déjate llevar por el Espíritu, no es ten tú el control de tu vida, sino en vez de que el alcohol controle tu vida, que controle tu vida el Espíritu. So as we see what Paul's talking about, there are two things that can take over a person's life and can control that person. He speaks of alcohol, to not be controlled. Alcohol can have that effect. We lose our control, we lose our will. And the curious thing is that Paul doesn't say we shouldn't get drunk so that we can have absolute control over our lives, but rather the contrast is we should let the Spirit take control of our life so that we should be led by the Lord. Y en quinto y último lugar, versículos 5 al 11, desde Jerusalén a todas las naciones. Dice el texto así: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se ocultó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son los galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene. Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. And the fifth point I want to highlight is verses 5 to 11, which is from Jerusalem to the nations. As it says, now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. And when they heard this sound, the crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? How is it that each of us hears them in our native language? Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretians, Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Esto sucedía en la fiesta de Pentecostés, tenía también un efecto práctico, porque en aquel momento habían personas de todos los lugares, regiones de alrededor. Muchas personas en aquel momento escucharon después a Pedro predicar y se dice que de 3.000 y 5.000 personas conocieron el Evangelio en aquel momento. So in practical terms, when we're thinking of this event, this festival, Pentecost, this is what allowed people from all over the known world to gather from different places to come at the same time, and Paul was there preaching the gospel, and they could hear the word. Y era una promesa de que desde Jerusalén se iluminaría la palabra de Dios
hacia todo el mundo. Dice Isaías 60 del 1 al 2, levántate, está hablando de la ciudad de Jerusalén, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. And this is the promise. We're going to read Isaiah 60, the promise that from Jerusalem this would expand the truth, the gospel, as promised to all the nations. As it says, Isaiah 61 and 2, arise, shine, for your light is come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Concluimos. Es curioso, Jesús no empezó su ministerio hasta que fue bautizado. En ese momento recibió el Espíritu y en ese momento el Padre lo declara como su Hijo. So let's begin with some conclusions. It's interesting to note that Jesus did not begin his ministry until after he was baptized. And when he was baptized at that moment, he received the Spirit, and the Father then called him his Son. Si miramos detenidamente el inicio del ministerio de Jesús, vemos que hay muchas cosas que coinciden con el inicio del ministerio de la Iglesia. And if we look closely at the beginning of Jesus' ministry, we can see that there are some similarities between that and the early days of the first church. Dios no nos dio el Espíritu solo para que esté con nosotros, sino para que nosotros, como Iglesia, iniciemos un ministerio junto con Él. So God has given His Spirit to us, not just for His presence, but that we are invited to continue to do the work alongside of Him here on earth. ¿Qué es la vida en espíritu para nosotros? Sí, voy a dar 6 ideas resumidas de lo que hemos estado hablando. En primer lugar, el espíritu en nosotros es participar de la obra que Dios está haciendo en la tierra. So what is the Spirit of for us? I'm going to conclude with 6 things. The first thing is the Spirit within us means participating in the work that God is doing here on earth. En segundo lugar, la vida en el espíritu es reconocer que no tratamos de controlarlo a Dios, no tratamos de controlar lo que no nos corresponde. Es un aprendizaje de dejarnos llevar por el espíritu. So the second thing is life in the Spirit is recognizing that we do not try to control what is not ours to control. It is learning to let ourselves be led by Him. En tercer lugar, es la búsqueda de la unidad, de la unanimidad en Cristo. Es lo contrario a lo que sucedió en Babel. En lugar de confusión, es una vida que trae unión. So the third thing is we need to have a pursuit of unity, of oneness in Christ. And it's the opposite of what we saw, what happened in Babel. Instead of confusion now, there is clarity in our vision. En cuarto lugar, es una vida de plenitud. Esa es una característica del Espíritu, lo llena todo. Y por tanto es vivir sin que nos falte nada. Y dejar de buscar lo que nos embriaga, porque no tiene por qué ser el alcohol, puede ser cualquier cosa que llene nuestra vida. Es la única forma de ser completamente humanos. So the next thing is life in the Spirit is the fullness of God. It's living without lacking anything, because God has given us everything, and ceasing to seek or desiring what would intoxicate us or fill us with something else. This is the only way to be fully human. La vida en el Espíritu es la comunicación de un mensaje a las naciones. En quinto lugar, fue lo que empezó a predicar Pedro ese día allí en aquel lugar. The next thing is that life in the Spirit is the communication of a message then to the nations. This is what Peter began to preach that day. Y quizás la vida en el Espíritu, en último lugar, debería producir lo que dicen los últimos versículos de este pasaje. Los versículos 2 al 13 dicen: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de monstruos. La vida en el Espíritu acaba por ser una vida de luz, en el que las personas tendrían que relacionar algo así como: ¿y qué les pasa a esto? Su vida no es normal, parece flipado, algo así como borracho. So at the end of this passage, the last point we see in Acts, as it says in verses 12 to 13, amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? And some, however, made fun of them, saying they had too much wine to drink. So life in the Spirit ultimately becomes a life of light in which people would react to something like, well, what's wrong with these people? Their lives aren't normal, they seem to be out of their minds, something like drugs.
No tengo ninguna aplicación de cosas que hacer para compartirles, sino más bien animarles a desear la vida en el Espíritu y por tanto a pedir a Dios, porque es algo que solo podemos tener cuando Él lo concede, que nos dé la plenitud de su Espíritu y que nos enseñe a saber qué es lo que hacemos nosotros a veces para resistirnos a su Espíritu, para dejarnos. So in conclusion, I don't know if there's a practical application in and of itself, but I want to encourage you that we desire to ask God to fill us with His Spirit, understand the Spirit, surrender to that, and help Him, have Him show us how not to resist Him, but work with Him. Y en ese sentido vamos a cantar una última canción que tiene que ver con esa expresión de anhelos de Dios que queremos pedir para que Él llene nuestra vida. So with that, we want to finish with one final song that just talks about what it means to be led by the Spirit and be filled with Him and to be a part of His work, what God is doing. Así que pónganse de pie y vamos a cantar la última canción, como el siervo Abraham. So let's stand up and finish the final song that says, As the Deer.
gracias. Let's pray, and I will ask if Efraim could close us in prayer in Spanish, and I'll close in English. Gracias, Padre, porque tú nos has regalado el regalo de tu Espíritu, Señor. Queremos recordarlo y queremos rogarte, Señor, que cada uno de nosotros y como iglesia tú nos llenes, Señor, y podamos seguir la obra que Jesús empezó, Señor, y seguirla ahí hasta que tú vengas, Señor, y tú acabes todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Heavenly Father, we thank you for your Holy Spirit, as it was said in the message, Lord, that when your Son went back to heaven, Lord, that He promised that a helper would come and a Spirit would come to fill us, help us to grow in our faith, to mature, to help encourage each other. And not only that, but Lord, that we would reflect your Son Jesus, and that from Jerusalem we would share the gospel throughout all the nations. Lord, we thank you for your helper, for your Spirit, as it was prophesied in the Old Testament, Lord, that it continues to fill us. It fills us individually and it fills us as a church. Lord, we pray that we would put this application into practice in our lives, Lord, that we would be salt and light in this world. Lord, we think of Fiede and the day of missions today as it's the day of Pentecost. Lord, may you use us to be salt and light, to be your hands and your feet to this world that so needs the love and the salvation of Jesus. We thank you for this morning, and we pray that you would go out before us this week. In your name, amen. Pues ya vamos terminando nuestro culto esta mañana, so we are finished the service this morning. Que Dios les bendiga esta semana. May the Lord bless you this week. Como siempre tenemos café y té y tiempo para picar y unirnos y hablar. So we invite you. We always have coffee and tea and time of fellowship at the end.